desarrollarlo hoy. Es este decreto 366/2025 que se conoció ayer, decreto firmado por el presidente Javier Milei, que modifica, decíamos, principalmente la ley migratoria, pero avanza sobre otras leyes también, sobre la ley de educación nacional, de educación superior, y que introduce modificaciones que son llamativas y preocupantes, dirían algunos de los que ya fueron comentando también este decreto. Pero para charlar un ratito y profundizar este tema, agradecemos la posibilidad de conversar con el diputado Cristian Zuli, diputado nacional por la provincia de Corrientes, que además integra la Comisión Mercosur en el Congreso de la Nación y está en línea. Cristian, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad, desde Misiones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo. Muy bien, muchas gracias por atendernos. En principio, ¿cómo describirías este decreto? Bueno, la verdad que es un decreto que lo que lleva obviamente es un profundo sentido de xenofobia, de racismo y de clasismo también, ¿no? Uh-huh. Porque además de todos los cambios que se fueron introduciendo, como por ejemplo se ponen más requisitos a la hora de poder tramitar una residencia permanente. Uh-huh. Por ejemplo, hay una clase de nueva ciudadanía que es la ciudadanía por inversiones, Sí. en donde básicamente si uno tiene plata, viene a Argentina y de acuerdo a lo que diga el Ministerio de Economía, puede tener la ciudadanía sin ningún otro tipo de trámite. O sea que vemos una ciudadanía para los que tienen plata y una ciudadanía para aquellos que vienen a trabajar, que vienen a esforzarse, que vienen a tener un futuro mejor, porque ven en nuestro país oportunidades de vida y pero que lamentablemente no cuentan con los recursos para poder hacerlo, ¿no? Uh-huh. Si lo quieren así, entonces tienen que realizar una serie de trámites, mucha burocracia, una permanencia, por ejemplo, se introduce esto nuevo de la permanencia de la residencia permanente, en donde tiene que estar 2 años ininterrumpido en el territorio nacional sin siquiera poder viajar a visitar a la familia, por ejemplo, en caso de emergencias. Por otro lado también, que uno entiende las restricciones cuando se trata de delitos penales, ¿no? Eso me parece que la deportación, bueno, podemos discutirlo, tiene ciertos puntos a favor, pero lo que es sobre todo es el acceso a lo que es la salud pública, el sistema de salud pública y de la universidad, ¿no? Si bien se mantienen el acceso a aquellos niveles iniciales y secundarios y primarios, se saca la posibilidad de que los residentes no permanentes puedan realizar sus estudios en nuestro país. Obviamente que esto se origina en que ya los inmigrantes no vienen de un barco de Europa, sino que vienen de los países limítrofes, ¿no? Y eso es lo que dije al principio, que encierra un profundo sentimiento de clasismo también, además de xenofobia, en donde ya los inmigrantes que vienen justamente porque en sus países no pudieron tener las oportunidades que sí lo ven en Argentina. Y es justamente ese cambio de política lo que define a este decreto, además de que se quiere parecer en todo Estados Unidos, entonces recrudece la política en Estados Unidos, también como espejo tenemos que hacerlo acá. Hace poco también vino el ministro de Salud de Estados Unidos, un ministro que por ejemplo es antivacuna, y ya por ejemplo están analizando salir de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que también obviamente que es otro sinsentido, ¿no? Una organización mundial en donde están casi el 98% de la totalidad de los países, salvo 3 o 4 países muy marginales, y nosotros seríamos uno de ellos, ¿no? O sea que todo esto tiene que ver con una cuestión para mí, hecho con anteojeras ideológicas, en donde no se quiere ver la realidad y la historia de la Argentina, y lo único que se quiere imponer es un relato clasista, un relato donde los únicos que son posibles aliados son los estadounidenses y todos los demás son zurdo-comunistas, ¿no? Por eso también el Mercosur en esta gestión fue hecha de lado, no ha promovido ningún tipo de políticas públicas para fortalecer los lazos
con nuestros países hermanos, sino que lo único que hacen es arrodillarse una y otra vez frente al poder económico de Estados Unidos, que hoy en día ni siquiera es la primera potencia mundial, ¿no? Hoy en el mundo la geopolítica se está dando de manera diferente y hay otros países que también pujan por ese puesto, pero bueno, acá hay, como dije recién, un anteojero ideológico. En ese sentido, ya que mencionás a los Estados Unidos, de hecho, en el decreto se menciona esto, de que a partir de las decisiones o la política de antimigratoria de la gestión de Trump, se prevé que va a haber una cantidad aún mayor de deportados que van a querer, algunos de ellos, habitar nuestro suelo y entonces ahí un poco contextualizan de esa manera también estas modificaciones. Sí, a ver, utilizan un contexto que es exclusivo de Estados Unidos para definir políticas migratorias nacionales, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Además, si lo deportan, lo van a deportar a sus países de origen o no lo van a mandar a un país que no lo permita. O sea que es una excusa más para la imposición de un relato que bueno, lamentablemente también, por otro lado, además de la educación, también se ve restringido el uso del sistema de salud, pero que también es un poco, como dije, del relato, porque en realidad esto afecta únicamente, primero que nada, situaciones de emergencia se atienden a todo, pero también le excluye esta posibilidad a los inmigrantes ilegales, o sea, ni siquiera aquellos que tengan tramitada la residencia transitoria. Recordemos que tenemos los residentes permanentes, los transitorios y además ahora se sumó una nueva categoría de residentes precarios. Y los que están por fuera de este tipo de sistemas son menos del 0,5% en el sistema tanto educativo como de salud. Además, tampoco en la universidad sin un DNI uno se puede inscribir, ¿no? Así que por eso digo, un poquito para reforzar el relato, mucho ruido, pocas nueces, pero sí conlleva, obviamente, como dije al principio, este espíritu de ostracismo y de cerrarnos al mundo, sobre todo de nuestros países hermanos del continente. Te decía fuera de aire un poquito, y lo contábamos tanto ayer como hoy también, no aparece la palabra Mercosur y claramente no aparece dimensionado qué nos pasa a los ciudadanos de provincias fronterizas, ¿no? Como Misiones, Corrientes, Formosa. Bueno, no aparecemos ahí. Sí, totalmente. A ver, nuestra política continental y en sus diferentes relaciones diplomáticas, lo único que ha fortalecido es la relación con Estados Unidos, dejando de lado hasta la Comunidad Europea, los países del Mercosur, con los que tenemos una simbiosis, sobre todo con países como por ejemplo Brasil, que son fundamentales para dar desarrollo a nuestras actividades industriales y comerciales. O sea, es un cambio de paradigma, pero yendo hacia una cuestión de chauvinismo con el tema de los Estados Unidos, ¿no? De arrodillándonos y lamiéndole las botas cada vez que podemos, dejando de lado los intereses personales. Yo siempre digo, en tema de diplomacia, lo único que tiene que primar son los intereses de la nación y de nuestro pueblo. Los demás pueden ser coyunturales, puede ser un posicionamiento geopolítico a nivel mundial para tener determinada situación favorable o no a nuestro país, pero siempre tiene que primar el beneficio de todo nuestro pueblo. Y eso no se está haciendo, sino que lo único que se hace es quedar bien con Estados Unidos porque es la meca del capitalismo, del liberalismo, y en donde hay una cierta onda expansiva en cuanto a lo que es este movimiento anti-woke, libertario, etcétera, y bueno, obviamente lo único que se quiere es quedar bien con esta potencia y no con el Mercosur, que es producto y que es motor fundamental para toda nuestra producción. Cristian, ¿y cómo crees que esto se va a impactar en nuestras vidas cotidianas, pensando en estas zonas de frontera, digamos? ¿Cómo nos afecta esto? ¿Cómo les afectaría a nuestros vecinos de acá, de Encarnación, por ejemplo? Bueno, esto habrá que ver con el tiempo, con la implementación, pero obviamente que en principio dificulta mucho el ingresar, el egresar, el poder plantearse una nueva vida en nuestro país, pero bueno, esto es una gota más que va en algún momento a rebasar el vaso, según mi opinión. Tenemos, por ejemplo, recortes en hospitales como el Garrahan, un emblema a nivel nacional
en cuanto a lo que es pediatría, tenemos los recortes a los jubilados. Nosotros la semana que viene, si Dios quiere, vamos a sesionar para plantear una recomposición salarial de las jubilaciones. Tenemos también el tema de discapacidad, donde no se actualizan todas las tarifas, donde el servicio cada vez más precario, donde el servicio es cada vez más escaso, sobre todo en estas cuestiones en donde uno no puede decir a la familia que tiene un hijo con una discapacidad, bueno, arréglense, no es culpa del Estado que usted, porque hasta esto ha llegado a decir cierto ministro, no cierto funcionario, lo cual es muy lamentable y muestra una evidente falta de empatía, no solo con el extranjero, sino con el jubilado, con la familia con discapacidades, y bueno, esto es una crueldad tras de otra, que en algún momento, a mi parecer, va a llegar a cansar a la ciudadanía, porque no es todo una inflación del 2-3%, que además sigue siendo alta, sino además y un déficit fiscal que esté en superávit, sino que además, ¿qué vamos a hacer con ese superávit fiscal? ¿En dónde lo vamos a reinvertir? ¿Dónde lo vamos a redistribuir? Para llegar a eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a cobrar a los extranjeros, tenemos que darle garrotazo a los jubilados, tenemos que cerrar el Garrahan. Bueno, la verdad que nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de iniciativa ni de política. Cristian, por último, este decreto también es como una provocación más al propio Congreso de la Nación, porque avanza sobre, está legislando, entre comillas, ¿no? ¿Qué opciones, qué creen que se puede hacer desde particularmente la Comisión del Mercosur y desde el Congreso ante este nuevo avance? A ver, nosotros esta situación lamentablemente la preveíamos el día que se sancionó la ley de base. Recordemos que se delegaron facultades legislativas en manos del Poder Ejecutivo a través de esta ley, y lamentablemente están haciendo uso y abuso de lo mismo. Y por ejemplo, como hicieron este decreto, la semana pasada desregularon la actividad marítima, perjudicando los buques de bandera argentina, poniendo en pie de guerra a los sindicatos marítimos, y se realizan determinadas cuestiones donde lo único que se quiere hacer es, bueno, por ahí reducir los gastos y no ver el panorama completo, que es lo importante que son la regulación de estas actividades, ¿no? Así que en ese decreto limitaron el derecho a huelga, de paso, digamos, ¿no? Sí, a ver, es una tras de otra. La verdad que nosotros en eso, tengo que reconocerlo, el gobierno impone agenda, va adelante y choca contra todo con el que sea, y nosotros tenemos que estar atrás de esta agenda, que lamentablemente no nos permite por ahí enfocarnos en un tema determinado, porque todas las semanas es algo diferente. Hace 2 meses era la criptomoneda, después pasó con el tema de los jubilados, que le pegan en las plazas todos los miércoles, parece ya una cuestión ya de ritual, por parte de la ministra Burrich. Después tenemos el tema del presupuesto universitario, tenemos el tema del presupuesto nacional, que todavía no lo tenemos. Bueno, la verdad que van corriendo un poco la agenda y también van tirando un poco de estas cuestiones que muchas veces son humo, para distraer en lo que verdaderamente tenemos que estar hablando, pero que también son importantes, ¿no? Porque estos cambios, al final de cuentas, modifican la vida de los argentinos. Son pequeños, pero que de a poquito se van a ir sintiendo, y para mí, como dije recién, en algún momento va a agotar la paciencia de los argentinos. Cristian, muchas gracias, No, por favor, eso es usted. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el diputado Cristian Zulli, es diputado del Frente Unión por la Patria de la provincia de Corrientes, integra la Comisión Mercosur del Congreso de la Nación. Es una comisión a la que integra también el diputado Arjol, pero bueno, con Arjol es más difícil hablar, no es tan simple. Pero bueno, nos parecía interesante también poder plantear dimensionar, presentar este decreto, para después, en el bloque siguiente, vamos a estar charlando con un migrante, un referente también de la lucha por los derechos de las personas migrantes en nuestro país, que puede dimensionar y puede